Entonces dice Mateo 14, 22. Urgió enseguida a sus discípulos a abordar la barca, ya que fueran delante de él a la ribera opuesta. Mientras él despedía a las multitudes, habiendo despedido a las multitudes, subió a solas al monte a orar. Y al caer la noche permanecía allí solo. Estando ya la barca alejada a muchos estadios de tierra, era sacudida violentamente por las olas, porque el viento le era adverso. Pero a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos caminando sobre las aguas. Al verlo caminar sobre las aguas, los discípulos se turbaron y dijeron: es un fantasma, y empezaron a gritar de miedo. Pero Jesús, hablándoles de inmediato, les dijo: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Cefas, respondiendo, le dijo: Señor mío, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo: ven. Y bajando Cefas de la barca, anduvo sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al darse cuenta de la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y daba gritos diciendo: sálvame, Señor mío. Y teniéndole de inmediato su mano, nuestro Señor lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos abordaron la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca vinieron y se postraron ante él y dijeron: en verdad eres el Hijo de Dios. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, en esta tarde, Señor, me pongo ante ti, Señor, y Señor, me dispongo a expresar tu palabra, Señor. Te ruego entonces, Señor, usa mis labios, Señor, y que tu palabra, Señor, tu mensaje llegue al corazón y a la mente de mis hermanos, Señor, y que esto, Señor, sea de edificación para tu iglesia, Señor, y no para gloria mía, sino para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Fe y tormentas van de la mano. Les dice un momento, van de la mano. Todos creemos que tenemos fe, todos ejercemos un tipo de fe en algo, en alguien, y todos tenemos problemas. O levante a alguien la mano si no tiene problemas o si no ha tenido problemas en el año que terminó, porque los de este año apenas van a empezar. ¿Quién no ha tenido problemas? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por algún tipo de problemas. Y quisiera que en ese momento nos lleváramos algo en mente para meditar y analizar con un poquito más de tiempo en nuestra casa. Y es que fe no nos garantiza no pasar por tormentas. La fe no te va a garantizar que no vas a pasar por tormentas, pero sí nos garantiza que la prueba o la aflicción no nos destruirá y que alguien irá con nosotros. Eso es fe. La fe no te va a evitar pasar por tormentas, pero sí te va a garantizar que vas a salir de ellas, pero bien o mal. Y es que muchas de las veces nosotros creemos que por tener fe no vamos a pasar ninguna tormenta, y toda tormenta tiene que salir a como nosotros queramos, con victoria. Y todos los domingos: ¿cómo estás? En victoria, y bendecido. Y la tormenta ahí sigue. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? La fe no nos garantiza que no vamos a tener tormentas. La fe sí nos garantiza que en medio de la tormenta vamos a tener un auxilio. Entonces, recuerda esto: todas las cosas, lo que nos dice en Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien a los que a Dios temen. Así que en medio de la tormenta, quizá la tormenta que estoy pasando me está ayudando, y quizá esa tormenta, dentro de la soberanía de Dios, la está permitiendo por dos razones. Quizá para fomentar o acrecentar más mi carácter, o crecer más mi carácter, o formar un carácter. O quiere mostrarme algo el Señor en medio de la tormenta. Nosotros, en medio de la prueba y de la dificultad o el dolor, algunas veces nos encontramos en esas situaciones, pero deberíamos de creer nosotros en la soberanía de Dios. En medio de nuestra prueba, en medio de nuestra dificultad, lo que importa no es nuestra fe, es que Dios es soberano. Debería de importarnos no solamente que tenemos fe en que vamos a salir de esa, sino que el Señor en su soberanía está permitiendo que nosotros pasemos o atravesemos esa prueba o esa dificultad. Y Él así lo quiso, así lo ha permitido, Él es soberano. Pero ¿qué tal si alguna de esas pruebas no las permitió el Señor?
Aquí estamos viendo que el Señor le dice a los muchachos, a sus apóstoles, vayan, crucen, váyanse. Yo despido a la gente, váyanse. Y Él los pasa por esa tormenta, Él permite esa tormenta. Él les dice que vayan y ellos hicieron algo que nosotros también hacemos siempre, obedecimos. Y ellos van, obedecen al Señor. Y en medio de obedecer la orden que el Señor les da, pasan una tormenta. Entonces yo pienso que yo podría pararme en esa tormenta, en esa barca y decirle, Señor, ¿para qué me mandaste en medio de esto? ¿Por qué me das este llamado si mira cómo estoy, problema tras problema? Pero también puedo estar en medio de una tormenta por mi desobediencia. Entonces, la tormenta por obediencia es para fomentar mi carácter y para ver la soberanía de Dios en mi vida. Y la tormenta por mi desobediencia es parte de una consecuencia a mis actos. Entonces queremos echarle la culpa a Dios por todas nuestras tormentas. Pero no todas nuestras tormentas son porque sí las permite el Señor, pero no todas son como un castigo de parte de Dios. Unas son las tormentas en la adversidad, algunas tormentas de ellas son causa de nuestra rebeldía o de nuestra desobediencia. Otras tormentas son en medio de nuestra obediencia, en medio de nuestro llamado, en medio de lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Vamos a tener tormenta. Pero lo que nosotros debemos de tener todavía más en claro o más en mente. Es cierto que el Señor nos llama para formar nuestro carácter y nos hace pasar quizá por tormentas. Pero no cuidémonos de no confundir una prueba o una aflicción que Dios permite con una consecuencia que nuestros actos y nuestra rebeldía nos hace pasar. Es necesario en este momento entonces, en estas situaciones, ejercer un tipo de fe. Es necesario tener una fe. ¿En qué tuvo fe Pedro? En ese momento en la barca, cuando las olas los estaban ahí a punto de derribar la barca, cuando estaba esa turbulencia, o esas olas, ese oleaje, esa tormenta. Pedro hace algo que muchos de nosotros hacemos también. Una prueba de que existes. Pero a veces en la prueba también nosotros tenemos miedo. Ignoramos a Dios en medio de nuestras tormentas. Ignoramos a Dios, tenemos miedo, le hacemos a un lado. Y cuando lo vemos en medio de la tormenta, queremos pedirle todavía una prueba de que Él es. Señor, si eres tú, después de que se les pasó el miedo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya también para donde tú estás. Le pedimos una condición a Dios de que nos muestre que Él es el que está en medio de la tormenta con nosotros, porque no le conocemos. Veíamos la semana pasada, uno de los puntos en el tema de la semana pasada, conocer a Dios, reconocerlo. Es necesario reconocer a Dios para que en medio de la tormenta podamos identificar que Él está con nosotros. Muchas de las veces en medio de nuestras tormentas creemos que estamos solos y empezamos a luchar por nuestras propias fuerzas y nos lleva a hundirnos más y más porque hacemos a un lado al Señor. Y cuando alguien nos lo presenta en medio de nuestra situación o nos damos cuenta que Él está ahí, queremos y le decimos, Señor, si eres tú, haz esto. Y miren lo que pasó con Pedro. Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, haz que yo vaya también a donde tú estás. ¿Y qué le dice el Señor? Ve. Y ahí va Pedro, bien valiente. ¿Y qué pasó? Pedro se hundió. Aún escuchando la voz de Dios, nosotros podemos caer. En medio de nuestra prueba, en medio de nuestra dificultad, ignoramos a Dios. Cuando lo vemos nuevamente, le pedimos una prueba. Cuando vamos hacia Él otra vez, caemos. Porque cuando ya vemos que está casi solucionado nuestro problema, entonces nosotros queremos llevarnos el triunfo, nosotros queremos llevarnos la victoria, nosotros queremos llevarnos el galardón. Pedro ya iba caminando sobre las aguas, pero desvió su mirada del Señor. Quizá agachó la mirada, no nos lo dice el versículo, pero quizá agachó la mirada, quizá volteó a ver a los otros, miren si la hice. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que desvió la mirada de Cristo Jesús. ¿Qué pasa con nosotros en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras enfermedades?
No creemos que nosotros podemos y tenemos fe en el Señor. No creemos, no tenemos fe en nuestro Dios porque no lo conocemos. Porque en medio de las pruebas Él está ahí, pero nosotros no le reconocemos. Tenemos que empezar a fomentar nuestra fe y pedirle este año al Señor: Señor, aumenta mi fe. Les digo, esto no nos va a hacer que no pasen tormentas. Desde ahora yo se los quiero recordar. Vamos a pasar tormentas a lo largo de este año nuevamente. Diferentes quizá, más fuertes quizá menos fuertes, quizá enfermedades, quizá pérdidas. Pero en medio de eso, mis hermanos, debemos de tener la seguridad que Cristo Jesús está con nosotros. Que Dios está con nosotros en medio de nuestra prueba y en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra enfermedad. Solamente tenemos que hacer algo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya. El Señor le dijo: ven. Algo tuvo que hacer Pedro para poder ir. Escuchar el momento de que Él le diga: ven. Muchas de las veces nosotros en medio de la prueba: Señor, mira, Señor, ayúdame, sáname, mira, Señor, este problema, por favor, ven a mi auxilio. Y cuando el Señor te dice: ora, ve a la iglesia, reúnete con tu familia en Cristo para que tengas ánimo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Eso no, Señor, yo te estoy diciendo que sanes a mi hijo, que yo te estoy diciendo que me sanes, no que me reúnas, Señor, yo te estoy pidiendo algo. Queremos manipular en medio de nuestra fe cómo Dios debe actuar a nuestro favor. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Que nosotros queramos manipularlo, que nosotros queramos decirle lo que Él tiene que hacer. Lo que nosotros debemos de ver y hacer y tener que empezar a creer es que su palabra siempre es suficiente. Lo único que escuchó Pedro fue: ven. Y en ese momento él fue. Creyó en su palabra. Su palabra fue suficiente para calmar la tormenta, para hacerte ir a Él confiadamente. En medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades, debemos de estar atentos a la voz de Dios cuando Él nos dice: ven. Que eso sea lo que podamos hacer durante este año: escuchar en medio de las tormentas la voz de Dios cuando nos dice: ven. Y confiar que su palabra siempre es suficiente. Dijo el Señor: tened ánimo, soy yo, no temas, ven. No dudes del Señor, no dudes de su voz, conócelo. No dudes del Señor, no dudes de su voz, conócelo. Conócelo. Escúchalo y obedécelo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dijo a Pedro. ¿Qué tal si nos estuviera diciendo eso el Señor esta tarde a nosotros? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas de mí en medio de tus problemas? ¿Por qué dudas de mi poder en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, en medio de tu tormenta? ¿En quién está tu confianza? ¿Hacia quién estás viendo? ¿Estás viendo quizás hacia atrás? ¿Estás viendo quizás hacia el lado equivocado? Y no estás viendo a Cristo. Confía en el Señor. Cree en el Señor, cree en su palabra, para que no escuches: hombre de poca fe, o mujer de poca fe, o iglesia de poca fe. ¿Por qué dudaron que el Señor podría hacer grandes prodigios y milagros en esta iglesia? Señor, que te podamos conocer más, que podamos creer más en ti, obedecerte más, conocerte más. Claro, es algo hermoso, en verdad. Un solo capítulo, un solo momento, una sola historia nos lleva tanta enseñanza del poder y de las maravillas de Dios en nuestra vida. Pero nosotros muchas veces, yo lo digo por mí, leemos y nos seguimos de largo. Pero le decía hace un momento: si leemos y nos hacemos preguntas, no nos va a bastar un año para terminar de leer la Biblia. Bueno, ni un capítulo, en verdad. Punto número 2. Y es continuación de este. Muchas de las veces nosotros, en medio de la preocupación, en medio del problema, pero vuelvo a insistir en eso. Yo no sé, yo quiero creer que todos los que estamos aquí, y perdónenme por asumir eso, pero yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por alguna enfermedad. Y yo quisiera que levante la mano si usted pasa o ha pasado por una enfermedad, o está pasando por una enfermedad, por un problema en la familia, en sus finanzas.
¿Qué pasa en esa situación? Cuando tú estás en medio de lo más desesperante, ¿qué haces? ¿Alguien? Orar, orar. Creo que la mayoría de nosotros lo que hacemos es un grito de auxilio. Y es el punto número 2. Un grito de auxilio. ¿Qué hizo Pedro? Señor, haz que yo vaya ahí. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se quedaron espantados. ¿Qué haces tú en medio de tus problemas? ¿Te espantas? Lo estoy haciendo por mí. ¿Me espanto? Sí, es cierto que me espanto bastante. Me desespero. Desconozco el poder de Dios. Y hago muchas cosas. Pero hay algo que siempre, a pesar de todo eso, hago. Es un grito de auxilio que dice, Señor, ayúdame. En ese momento hacemos un grito de auxilio, Señor, ayúdame. Pero deberíamos de cambiar nuestro grito quizá por, Señor, aumenta mi fe. En medio de esta dificultad, Señor, aumenta mi fe que estás haciéndome pasar por esta tribulación, por este problema, para mejorar o para cambiar mi carácter o para transformar mi vida. Porque nunca queremos mantenernos en la tormenta. Queremos que el Señor nos saque inmediatamente de la tormenta, del problema, de la dificultad, de la enfermedad. Señor, estoy enfermo, sáname ya. Tú eres Dios, tú eres esto, eres poderoso, sáname ya. Señor, sáname. Pero no decimos, Señor, aumenta mi fe, para que en medio de esta prueba yo pueda confiar en ti. Eso no lo hacemos. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Un grito de auxilio, punto número 2. Y vamos rápidamente a Marcos 9:14. Un momento en el que el Señor empezaba ya su ministerio, que ya estaba ejerciendo su ministerio, y vemos cómo el Señor expulsa demonios, cómo sana enfermos. Ese es nuestro Dios y sigue siendo nuestro Dios. Tiene poder para todo. No hay nadie como Él, cantábamos hace un momento. Marcos 9:14. Lo voy a leer rápido, ¿ok? Ustedes lo van a leer en casa, estoy seguro que sí. Tengo fe. Cuando llegó a donde estaban sus discípulos, vio una gran multitud con ellos y a los escribas que discutían con ellos. Y al verlo, toda la multitud se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Su fama ya estaba creciendo. Y preguntó a los escribas, ¿qué discuten con ellos? Y uno entre la multitud le respondió y dijo, Maestro, traje a mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Y al venir sobre él, lo derriba, arroja espumarajos, cruje los dientes y desfallece. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo llevaron, y al verlo el espíritu al instante derribó al muchacho y cayó al suelo, convulsionándose y arrojando espumarajos. Jesús preguntó al padre del muchacho, ¿desde cuándo está así? Y él le respondió, desde su niñez. Y en ocasiones lo ha arrojado al fuego y al agua para destruirlo. Pero si puedes hacer algo, ayúdame y ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le será posible. Al instante, el padre del muchacho clamó llorando y dijo, creo, ayuda a mi escasa fe. Yo me meto en esta lectura, me meto en verdad. Y quiero, aparte de que soy bien dramático, de paso, me meto y me meto en la lectura. Y hace unos meses estaba platicando con los muchachos acerca de una situación así, si habían visto algo así. Y alguien dijo que sí. Y yo les platicaba de situaciones que de chico yo vi en la iglesia, y de situaciones de este tipo, así tal cual. De una persona que sí tenía demonios, no epilepsia, tenía demonios, y oraban por ella y la expulsaban y salía con el poder de Dios en la vida de los hermanos que oraban por ella. Pero, ¿tú crees que esto pueda pasar en tu casa, en tu familia, con alguno de tus hijos? ¿Qué harías tú, padre? Y estoy segurísimo, yo lo estoy seguro, estoy súper seguro, que si tú vieras a tu hijo en un problema, no que esté endemoniado,
pero que esté enfermo, que esté pasando por una situación de esta, ¿qué harías? ¿Qué harías? Oh, pastor, ¿puede venir a orar a la casa? O no, y si llamamos a otro pastor, hay un pastor allá que dicen que ora más así, con más power. Y andamos buscando todo eso, pero no estamos haciendo lo correcto, lo que deberíamos de hacer. Solamente esta parte de estos versículos que acabamos de leer tiene tantísimo de profundidad, tanta enseñanza, tanto trasfondo. Si nosotros pudiéramos trasladar esto a nuestro contexto actual, alguien entre nosotros quizá, o alguien en casa que nos mira a través de estos videos que transmitimos en YouTube, esté pasando por situaciones o por problemas difíciles con sus hijos, con su esposo, con su familia. ¿Qué haces en medio de eso? ¿Qué hacemos en medio de estas situaciones? ¿Cuántas veces oramos para que el Señor libre a nuestros jóvenes? ¿Cuántas veces oramos para que el Señor libre a sus esposos de caer en adulterio o en tentación? ¿Cuántas veces oramos por nuestras esposas para que no pasen por esa situación? A ese tipo de tormento que no destruye solamente a un muchacho, sino destruye a una familia, que no es un espíritu inmundo, pero es una actitud que va a destruirte. ¿Qué haces en medio de eso? A veces nosotros nos damos cuenta que en medio de esas situaciones no solo es poca nuestra fe, es nula nuestra fe. A veces en medio de situaciones tan peligrosas nos damos cuenta que no es poca nuestra fe, es nula nuestra fe. ¿Qué tenemos que hacer en medio de esto? Usted tiene fe en que eso no pasará. Usted y yo y muchos de nosotros tenemos fe que en nosotros no va a pasar eso. En mi iglesia no va a pasar eso. Pasa en otras iglesias por allá, de un pueblo de donde yo vengo. Pasa eso en otras iglesias. Aquí no. Aquí estamos exentos. ¿Sí? Gracias por tener tanta fe. Que Dios aumente más y más nuestra fe. Pero nosotros, mis hermanos, también estamos tan propensos a caer en ese tipo de situaciones. Es algo que yo pensé mucho en tocar. Y es que a mí en verdad me duele mucho los jóvenes. Yo amo a todos los jóvenes, los quiero. Y mi oración, y Dios lo sabe, que los guarde, que los guarde. Ya estoy saliendo de mi juventud, ya estoy en joven adulto. Y he pasado por cosas bien fuertes, mis hermanos, que yo estoy seguro que si no es por la gracia de Dios, yo no estuviera aquí. Amigos míos muy cercanos, muy queridos, que han fallecido de enfermedades como el SIDA, de sobredosis. Y yo ahí estaba. ¿Quién soy yo para no morir ahí? La gracia de Dios solamente. Los jóvenes, nuestros jóvenes, tus hijos, mi hermano, están tan propensos a pasar por ese tipo de situaciones. ¿Cómo está tu fe? ¿En dónde está tu fe? Para que tus hijos, para que tu familia no pase por esa situación. ¿De qué situación hablas, Isaac? ¿Drogas quizá? ¿Alcoholismo? ¿Qué más? ¿Depresión? ¿Está destruyendo algo a tu hijo? Bueno, ¿está destruyendo algo de eso tu matrimonio? ¿Está destruyendo algo de eso tu relación con tu trabajo? Si es eso, mis hermanos, hay algo que como al niño, al muchacho al que le expulsaron esos demonios, que le expulsó el Señor demonios, algo quizá de eso está pasando entre nosotros. Entonces debemos de tener fe, que crezca nuestra fe, pedirle al Señor que crezca nuestra fe, que no solamente nos va a librar de pasar por eso, sino que si estamos pasando por eso, nos va a sacar de eso. ¿Qué hizo con el joven? Los padres o el padre de este muchacho ya lo habían llevado con otros a que oren, con los apóstoles. Es como si ustedes me trajeran uno de sus hijos y me dijeran: Isaac, ora por mi hijo, y es que mira, tiene esto y no pasó nada. Ok, pues vamos a llevárselo al pastor Alex, quizá ahí surja algo. No, nuestra fe no debe de ser en la persona,
en las personas, debe ser en una persona, en Cristo Jesús, en el dador de vida, en el que tiene todo el poder para sacar demonios, para sanar enfermos y para levantar muertos. En Él debe ser nuestra fe. ¿Cuánta es tu fe en medio de la dificultad? Señor, aumenta nuestra fe. Que esa sea nuestra oración, que ese sea nuestro propósito durante el 2019. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, no evites que pase esto, pero Señor, si voy a pasar por esto, aumenta mi fe para que en medio de eso pueda clamar a ti, pueda venir a ti y pueda ser liberado por ti, Señor. Eso es lo que debemos pedir este 2019. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Para no creer en el hermano, para no creer en la comadre, en la vecina, sino para creer en ti, en tu poder. Yo lo he visto. Tú has visto el poder de Dios. Acuérdate, haz un pequeño recordatorio hacia atrás en tu vida, durante el año 2018. ¿En qué momento estuvo ahí el Señor y te libró? Aumenta mi fe, Señor. Que el Señor aumente nuestra fe durante este 2019, nuestra fe en Él. Nuestra fe en que nos va a salvar, nos va a sanar, nos va a restaurar. ¿Tienes hijos en alguna situación de esta? Que tu fe sea que el Señor va a restaurar su vida. Pero que tu fe sea en el Señor, no nada más en lo que Él va a hacer, sino en Él. Porque muchas veces nos vamos en la fe, en las obras, o en la fe que el Señor nos ha dado promesas. Y nos vamos ponemos nuestra fe en las promesas, está bien, pero tenemos que poner nuestra fe en Él que dio la promesa. En Él debe de estar nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe este 2019. Que ese sea nuestro grito de desesperación. Que ese sea nuestro grito de auxilio en medio de la tormenta. Señor, aumenta mi fe. No, Señor, ayúdame ya. Señor, aumenta mi fe. Creo que hay una manera bien importante en la que podemos ver cómo podemos lograr hacer eso. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? ¿Cómo podría entonces? ¿Cómo veo yo esto? ¿Cómo logro eso, Isaac? Soy muy bonito, pero ¿cómo lo logro? Dice, voy a venir al 26, y gritando, en Marcos 9, ahora voy al 26, y gritando el espíritu maligno fuertemente, le hizo mucho daño y salió. Pero le hizo daño, pero salió. O sea, el daño se hizo, ¿cierto? Pero el daño no fue permanente. El daño en la vida de tu hijo, el daño en tu matrimonio, no tiene por qué ser permanente. El joven quedó como muerto, de tal manera que muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. No tú, no el pastor, Jesús. Y entrando Jesús a la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer eso? Y él le respondió, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. El Dios que todo lo puede, estaba unos momentos antes de esto orando. Unos momentos antes de que esto pasara, Jesús se había quedado orando. Y entonces los discípulos le preguntan, Señor, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo podemos hacer que los demonios salgan? ¿Cómo podemos expulsarlos? Y para empezar, fe ni tenemos suficiente. Ok, ora, ayuna. ¿Pero cómo? Oro en las mañanas que me levanto, oro cuando como, oro cuando salgo del trabajo, oro cuando voy a dormir. ¿Es cierto? ¿En verdad? Siendo sinceros, ¿tenemos una vida de oración? Ayuno, Señor. No como de las 8 a las 12, como a la 1. No. Ayuno y oración. Podemos tomar esto como parte de nuestro crecimiento de fe, nuestro desarrollo de fe, con ayuno y con oración. Y es que ayuno conlleva algo que tú y yo estamos muy desacostumbrados o no acostumbrados a hacer. Ayuno es igual a doblegarme. ¿Quién? Yo no. A mí no me gusta.
someterme. Voy a someter mis gustos y mis antojos y hoy no los voy a tomar. ¿A quién le gusta? Rendirme. Cuando estás en ayuno, por si alguien ha ayunado también va a entender esto y lo saben, y aunque no lo saben, porque hemos visto ejemplos, hasta películas, mis hermanos. Cuando uno está ayunando y se abstiene de alimentos y se abstiene de bebida, mis hermanos, estás rendido y estás tan vulnerable a cualquier cosa. Pero si estás ayunando y estás orando con Dios, eso te va a fortalecer, porque te estás humillando, doblegando, no solamente tu físico, sino todo tu ser ante un Dios que lo puede todo, a un Dios como el que no hay nadie. Oración y ayuno. Oración, ¿qué es oración? ¿Y qué gano? ¿O qué encierra la oración? La oración no nada más es me paro, o me siento, o me hinco, o me postro, no sé. Oración lleva a comunión. No nos gusta venir los domingos, no nos gusta saludar al hermano de al lado, para empezar. Comunión. Oración es igual a comunión, igual a intimidad con Dios. Pasas momentos de intimidad con Dios. ¿Sabes a qué me refiero? Vienes en oración con Dios, o venimos en oración a nuestro Dios y le confesamos nuestros pecados. O en medio de nuestra oración decimos, Señor, tú sabes que soy pecador. Pero no le decimos a detalle nuestro pecado. ¿Cómo voy a tener intimidad con una persona o con un amigo, amiga, o con mi pareja, mi novio, mi novia? ¿Cómo voy a tener intimidad con él si no soy sincero? Si no soy sincera, si le oculto las cosas. Intimidad con Dios es venir, confesarle a Dios nuestros pecados. En oración, la oración no nada más es venir y pedir y estirar la mano. Eso es muy bonito. Para los que tenemos papás y que hicieron todo el esfuerzo por darnos lo mejor y que estirábamos la mano y nos daba, eso era tan bonito. Papi, ¿me das $1? ¿Me das 5 pesos? Yo todavía pedí pesos, mis hermanos. $1, 5 pesos. Y qué bonito que tu papá agarraba y te daba $1, 5 pesos. Y muchas de las veces nosotros estamos haciendo eso con Dios, pidiendo. Pero yo me recuerdo que mi papá decía, ¿cómo te portaste hoy? Bien. ¿Qué hiciste? Hice esto y esto. Ok. Toma tus 5 pesos. ¿Qué si Dios nos preguntara eso a nosotros? ¿Por qué me pides? ¿Cómo te has portado? Bendito Dios, porque no es hombre. Que nuestro grito de auxilio pueda ser ese: Señor, aumenta nuestra fe. Punto número 3. Es que si tenemos que aumentar nuestra fe es porque hay una urgencia. Entonces, la necesidad urgente de aumentar mi fe. Punto número 3, la necesidad urgente de aumentar mi fe. Y vamos a ir rápidamente a Hebreos 11, 1 al 6. Les recuerdo, yo leo rápido y nos detenemos un rato y ustedes leen en casa. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Por esta recibieron testimonio los antepasados, porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, por lo cual hubo testimonio de que él era justo y Dios testificó respecto a su ofrenda. Y por esto, aunque está muerto, él habla. Por fe, Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte y fue hallado, pues Dios lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Dios. Porque sin fe, haciendo un énfasis a lo que dijo el 5, voy a repetir el 5. Por fe Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte y no fue hallado, pues Dios lo trasladó. Porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Dios. Porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Qué es necesario? Agradar a Dios. Agradar a Dios.
¿Cómo puedes agradar a Dios? ¿Cómo puedes venir un domingo? ¿Cómo podemos venir un domingo, Señor? Cantamos, alzamos manos. Aleluya, santo, amén. Y no tienes fe. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra alabanza? ¿Cómo va a ser nuestra adoración agradable a Dios si no tenemos fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes cantar bien bonito, puedes orar con un énfasis o con una elocuencia, pero si no tienes fe, perdón. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, yo creo en ti, yo creo que me vas a sacar de este problema, de esta situación. Y vengo a adorarte, Señor, este domingo. Pero no creo que existe, creo que no. Me preguntan en la casa, algunos de ustedes conocen a Brittany, y me dice, tío, ¿en verdad existe Dios? Y yo, ¿cómo? ¿En verdad existe Dios? Mami, claro que existe. Claro que existe Dios. Oh, es que, ¿cómo lo puedo sentir? ¿O cómo puedo ver que Él existe? ¿Alguna vez tú te has preguntado eso? ¿A tu edad? ¿En verdad existe Dios? Dios, ¿y qué tal si ni existes? ¿Alguno ha tenido esa pregunta? ¿Esa duda? ¿O todos están súper seguros de que Dios existe? Y nunca en su vida ha pasado la duda de que si existe o no existe. ¿Alguien ha dudado de Él? Yo sí. Yo sí. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, creo que Él no existe, por eso me está haciendo pasar por eso. Creo que nosotros también algunas veces hemos dudado de la existencia de Dios. Mis hermanos, no dudemos de Dios, de su poder. No solamente no dudar de su poder, sino de Él. Si venimos un domingo y suponemos que venimos con la intención de adorar y de buscar a Dios, adorarlo en comunidad, sería imposible hacer esto si no le conocemos. Nuevamente, para conocer a Dios, para tener fe en Dios, es necesario orar, ayunar. Eso nos conlleva a humillarnos, a tener humildad ante Dios, a tener comunión con Dios, a doblegarnos ante Dios, no ante el hombre, no ante el humano, ante Dios. Para tener fe, para agradar a Dios, es necesario que nosotros nos rindamos en humildad, humildemente, que podamos vivir humildemente ante Dios, para poder confiar en Él, orar, ayunar. Podríamos estar aquí nosotros este día sin convicción. La respuesta es sí, podemos estar aquí sin estar convencidos de que Él existe o no. Podemos estar aquí, podemos sentarnos, estudiar, leer y poner atención y no conocerle, también podemos. Entonces es primeramente necesario creer en Él, tener fe en Él para agradarle a Él. Es necesario entonces tener fe en Él para agradarle a Él. Es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si no creemos que Él existe. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe en Él. ¿Por qué deberíamos nosotros de tener fe en Él? ¿Sabes por qué? ¿Por qué debería yo de tener fe en Él? Porque yo recuerdo que soy un pecador, que vivía de una manera desordenada, lejos de Él. Y un día Él me vio, me tomó, empezó a restaurar mi vida a cambio de la de Él. Él dio su vida por mí, Él dio su vida por ti. Yo creo que merece que crea en Él. Si habías olvidado el por qué deberíamos o podríamos creer en Él, porque Él murió por ti, Él murió por mí, Él dio su vida por nosotros. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es confiar en Él y creer en Él. Confiemos en el Señor, creamos de verdad en Él. No dudes de Él, cree en el Señor. Estamos terminando.
Podrías preguntarle esta tarde a tu hermano, pero en verdad háganlo. Pregúntenle al que está a su lado, pregúntenle a alguien algo de esto. Pregúntenle, ¿qué tan grande es tu fe en nuestro Dios? ¿Qué tan grande es tu fe en nuestro Dios? Respóndanle. Díganle, creo que nula, creo que poca, creo que no tan grande, pero respondan. Y al que no tiene, por favor, también. ¿Qué tan grande es tu fe en nuestro Dios? Ahora dile, ok, entonces medita en la necesidad de aumentar nuestra fe. Entonces medita en la necesidad de aumentar nuestra fe. Pidamos a Dios que aumente nuestra fe, mis hermanos. Que ese sea uno de nuestros propósitos de este año. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Como conclusión, yo estaba leyendo esto esta semana, todavía anoche, en verdad, saliendo del trabajo. Yo en el lugar donde trabajo, en las tardes, está una hermana conmigo y yo platico con ella mucho, de todo, también chismeamos, también. Bueno, platicamos de todo. Y entonces le dije, mi hermana, ¿sabes qué? Sabe que pues mañana me toca predicar otra vez y mire, sabe que este es el tema. Y empezamos a platicar acerca del tema y tuvimos una plática muy bonita, muy, muy confortante. Y terminamos y le dije, ay, mi hermana, digo, pues es tan extenso el tema de la fe, ¿no? No podemos acabarlo en una semana, en un día. Es bien extenso. Dijo, sí. Ojalá podamos orar porque el Señor aumente nuestra fe, como iglesia en general. Y dije, sí, tienes razón, mi hermana, podemos hacer eso. Me fui a la casa y repasé las notas y concluí en algo, que es con lo que quiero terminar esta tarde. Después de esto quiero orar con ustedes. Si ustedes quieren, esta es una confesión propia, esta es una oración mía, una oración que yo hice al Señor. Pero si tú quieres repetirla o al terminar quieres decir amén, es bueno. Y con esto termino. Señor, aumenta mi fe para que en medio de la prueba pueda reconocerte y adorarte. Aumenta mi fe, Señor, para rendirme en humildad a ti. Aumenta mi fe, Señor, para creer que tienes el control, pero también todo el poder. Aumenta mi fe, Señor, para creer que tu poder es suficiente para transformar a los jóvenes, a los hijos, mi hogar, reconstruir mi corazón quebrantado. Aumenta mi fe, Señor, para que como familia, como iglesia y como hijo tuyo pueda agradarte, Señor. Aumenta mi fe, quiero agradarte, Señor. Vamos a orar.